2 de la tarde con 8 minutos y ahora sí estamos listos. Si alguien quiere escribir a nuestras redes sociales, estamos en @ClaraMReyes, tanto en Instagram como en Twitter, y también pues los twitters de estos señores que además son mis colegas, amigos, pero además son muy famosos en Twitter. Sebastián Meliers, Antonio Villa, y hoy venimos a hablar sobre Revista Estadio, sobre anécdotas deportivas. Lo primero que yo quiero saber es cuándo cada uno yo ya sé la respuesta del Arqui, yo al Arqui ya lo tengo aquí de muchos años atrás. ¿Cuántos años, Arqui? Desde el 2006. 2006, que son 16 años, ¿no? ¿Por ahí? ¿Mal? Claro, yo tenía 24 años. Usted tenía me 24. acuerdo perfectamente. Y Sebas, ¿cuándo te involucraste con el deporte? Con la revista. Con la revista y contenidos deportivos. 20 años. Y el deporte toda la vida, pero con o sea, Estadio, hace 20 años tú empezaste, ¿cuándo empezaste a involucrarte editorialmente con Revista 20 Estadio? años. Hace 20 años. 20 años, sí, más o menos cuando Francia fue campeón del mundo. Por eso recuerdo. Ahí empezaste a hacer Sí. cobertura y manejo editorial deportivo. Sí, sino que era una época muy distinta, ¿no? Había más cobertura, los deportistas se dejaban entrevistar, ahorita nadie se deja entrevistar. Todo es redes sociales, todo es Zoom. Antes había más libertad, ahorita las marcas, los clubes como que se cierran. No es que los deportistas no quieren hablar, pero tienen mucha gente alrededor que cierran el círculo, ¿no? ¿Y cómo los entrevistabas? ¿Era entrevista telefónica? Ahora es por teléfono, pero antes Otelino Tenorio venían, pasaban 2-3 horas para tomarse la foto, teníamos entrevistas súper largas, cada entrevista era distinta. No, pero por ejemplo los internacionales, ¿sí tenías entrevistas? Pocas, pero mira que esto sí es lo bueno de ahora, porque ahora con las redes tú puedes entrevistar a todo el mundo, hasta la gente que está en Arabia te contesta. Hay cosas buenas en todas las épocas, ¿no? Arqui, su vínculo con el deporte para quienes no lo saben, su primer vínculo con el deporte. Bueno, mira, yo lo he contado, creo que alguna vez lo comenté también. Yo creo que yo tuve la fortuna de mi familia fue siempre no futbolera, fue de deportistas completos. Mi padre fue jugador de básquet y de béisbol, y también jugaba fútbol. Mi tío había sido jugador de Emelec, de la primera de Emelec, y mi otro tío era casi el dueño de la Federación Deportiva del Guaya, fue el secretario durante muchos años. Entonces yo nací y crecí viendo fútbol. Tuve la suerte de que por la amistad que tenían con mi padre pude conversar con Ricardo Chacón, conversé algunas veces con don Francisco Doyle, Jorge Áqueles, uno de mis grandes amigos y referentes. Entonces yo tuve esa manera esa fortuna de respirar deporte desde que nací prácticamente. Y como anécdota, cuando se jugaba el Mundial de Chile, cuando terminaba el campeonato... No pensemos que todo el mundo sabe la época, el año del Mundial de Chile. 1962. Exactamente. Okay. Se terminó un 17 de junio y el día 18 de junio yo me preparaba para ir a la escuela, estaba recién empezando en la escuela y hacía un poco de tiempo para esperar que mi hermana, que era muy dormilona, tenía que esperar porque los dos íbamos andando, era cerca de la escuela. Y entonces mi padre estaba leyendo el diario. Y yo cogí el diario y casi perfectamente, porque uno recién estaba aprendiendo, Brasil bicampeón mundial de fútbol. Ganó a Checoslovaquia por 3-1. Entonces mi padre me dice, ¿a dónde oíste eso? Acá está. Allí mi padre se enteró de que yo sabía ya leer, porque seguramente me habría visto haciendo las tareas. Y acababa de cumplir años hace una semanita. Exactamente. Entonces, y él siempre me dijo, ¿por qué será que lo primero que leíste fue algo de fútbol? Algo habrá, me decía. Y yo creo que, a las veces que hemos conversado con Sebastián, yo creo que para mí Estadio fue el mejor amigo de mi vida. Porque desde chico lo tuve en la casa, mi padre lo compraba y ya después yo lo comencé a comprar.
y lo leíamos, conversábamos, como algunas veces salí en la revista, para mí era algo especial porque mi padre tenía unas promociones que hacía, tomaba fotos y yo aparecía ahí. Aparecía de chiquito. Exactamente. Entonces para mí fue el mejor amigo de mi vida, Estadio. ¿Cuántas revistas Estadio tiene usted en su casa? Mira, esta debe ser la 1831, ¿verdad? Ajá, Esta sí. es la edición Sí, sí. 1831. Yo debo tener seguro 1600, 1700 en casa. Sebastián, nadie tiene eso. Yo creo que nadie tiene eso, eso es Creo un que récord. quizás una persona más, ¿no? Pero lo que me encanta cuando hablo, escucho a Antonio, es que esa pasión que tiene al hablar la tiene cuando va al archivo de Estadio, y cada vez que abre un tomo, habla como acaba de hablar. Es decir, con una foto puede hablar media hora. Y eso es lo bueno de esa edición, que en esta edición yo a veces decía, ¿qué portada ponemos? ¿Qué recuerdas? Y él veía la foto y me decía la fecha, dónde, la historia y la camiseta, la historia del personaje, el momento histórico que la persona estaba pasando. Entonces, yo con él aprendo. O sea, aprendo desde que lo conozco, pero haciendo esta edición que abarca 60 años, te imaginarás todo lo que aprendí, ¿no? Y lo increíble es que a veces hay gente que sale en la foto y yo los llamaba, oye, cuéntame, y ellos no recuerdan, pero él sí recuerda. Él sí recuerda. O sea, el arquitecto le recuerda a la persona lo que pasó, Claro, lo que él vivió. Claro, y yo creo que por esto sigue Revista Estadio, porque el deporte es una pasión y es algo que acompaña a la gente. Si tú ves en la revista, hay algunas columnas de opinión. Si yo invité a periodistas destacados a que rindan un homenaje a la revista, no al deporte, sino a la revista. Y nadie habló con nadie, pero todos dicen más o menos que podía faltar el pan, pero no la revista Estadio. Recuerdan el local donde compraban la revista, o el nombre del señor, el vocero, todo recuerdan, porque realmente fue una revista que acompañó a los niños, después a los adolescentes y ahora a la gente de nuestra edad. Antes de que me cuenten cómo empezaron a concebir los contenidos de esta revista, que es histórica, de todas formas se celebran 6 décadas de Revista Estadio, ¿cómo ustedes dos se conocieron? A ver, yo a Sebastián lo había visto un par de veces en la revista, porque me parece que en el 2002-2003 no estabas totalmente dedicado a Estadio, había otra publicación, y yo había ido un par de veces para cuando había el ex director, que era Aurelio. Entonces yo fui un par de veces porque hicimos una serie de publicaciones históricas de las camisetas del fútbol ecuatoriano, y ahí lo conocía a Sebastián, y después lo veía a menudo, aún cuando no estábamos directamente relacionados con lo de la revista, perdón, porque Sebastián comenzaba a correr y se iba a inscribir a las carreras, y mi hija era el que lo anotaba y le entregaba el chip y toda la logística. Toda la logística. Y me guardaba las llaves del carro, porque no se puede correr con llaves. Con el o sea, de que puedes, pero depende del llavero. Sí, sí. Ay, qué risa. Y la primera vez que Sebastián creyó que podíamos hacer algo interesante fue en el 2007, cuando le propuse, hagamos una revista especial de los clásicos del astillero. Y ahí Sebastián dijo, ¿serás capaz de hacerlo? Vamos, hagámoslo. Si alguien tiene algún comentario o pregunta que quiera hacerle a estos dos agradables invitados de hoy, Sebastián Meliers y Arqui Antonio Villa, pueden escribirnos al 096-335-4458, y ustedes también pueden estar atentos a sus redes sociales para ver si a ustedes les escriben algo, porque seguramente alguien llegará por ahí con uno que otro comentario. Estamos entonces empezando a entender qué pasa con esta revista. Sebas, ¿cómo se empieza a construir entonces el contenido de una revista que habla sobre 60 años del deporte? Bueno, como dijo Antonio, en algún momento había material para hacer 10 revistas, ¿no? Entonces lo difícil es sintetizar en pocas páginas tantos eventos. La dividamos en 6 partes, es decir, cada década tiene unas 20 páginas, y cada década tiene la historia de la revista a través de portadas icónicas, tiene un personaje que escogimos en cada década, y tenemos como una radiografía de la década, es decir, a todo nivel, a nivel de la música, del deporte y todo, para que la gente recuerda qué pasaba en el 60, en el 70, 80, bueno, hasta la época actual, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó fue las portadas, revivir las portadas, porque cada portada tiene una historia. Ah, ¿y también tiene publicidad? No. Mire quiénes son esos personajes.
es que son avisos. Un gran publicista. Ajá. Que llegó a ser Tan chiquito. presidente de Barcelona. Qué risa. Bueno, vamos, sí, porque aquí el arquitecto me está mostrando, primero se ve de todo, ¿no? Desde cambio de logo, por ejemplo, logo con colores, se ve la publicidad de esa época, aquí se ve Eduardo Maruri chiquito. Eduardo Sí, y Diego. y Diego. Y acá hay otro personaje, ¿Este personaje quién es? Nico Lapenti padre. Ah, esto es en 1962, No, por eso ahí. De la quizás Ah, es de la al década del final, 60 al sí, al final 70. de la del 60, sí. Bueno, entonces me gustaría que ustedes que tienen la revista ahí en sus manos también, me vayan contando un poco sobre los personajes que se van mostrando. Yo quizás empiezo con el primero, después Antonio sigue, porque en los 60, eso sí es su época. Pero Ahí está mintiendo, comenzó a mentir. A ver, Es- yo voy a mostrar aquí igual porque nos pueden ver por el Facebook de Radio Centro y también por las redes sociales de Twitter y el Instagram @ClaraMReyes. Ahí yo estoy mostrando las páginas y justo lo que está hablando Sebas, que es este personaje, ¿cierto, Sí, Sebas? es que para mí Estadio son personajes y quizás el mayor personaje, por eso en el título le puse el mejor de nosotros, es Guillermo Valencia. Guillermo Valencia fue el fundador de Estadio, él sigue con nosotros, tiene 96 años, que cumplió hace poco. Esa foto es de ahora, ahí hecho el guapo en Miami, porque está en Miami con su hija, y es la persona que fundó Estadio porque Estadio nació en Vistazo. Vistazo tiene una sección de deporte que se llama Vistazo al Deporte y tenía tanto éxito que tuvieron que hacer una revista para que Guillermo pueda contar, entrevistar y todo. Entonces le hice esa entrevista, me hubiera encantado que esté aquí, pero está en Miami, igual hicimos la entrevista, pero como Antonio tiene historias, Guillermo entrevistó a los más grandes, entrevistó a Pelé, pero él los entrevistó de verdad y con tiempo, era amigo de Spencer. Hay en la entrevista fotos del recuerdo donde se lo ve en Ecuavisa, porque él dio el primer noticiero deportivo en Ecuavisa. Se llamaba Estadio en Canal 2. Así se llamaba el ¿En qué programa. año? 67 comenzó cuando comenzó el canal. A los pocos meses ya aparecía Estadio en Canal 2. Entonces empezamos con esto, después va un recuento deportivo. Esta revista es de Ecuador, entonces todos son eventos ecuatorianos, deportistas ecuatorianos, porque había que poner un filtro y Estadio siempre ha sido eso, ¿no? Mucho más de lo nacional y todo, de todos los deportes, pero de acá. Y bueno, Antonio, si quieres te dejo seguir con los 60, Sí. porque eso sí es lo tuyo. Ahí llegamos a la conclusión de que podía ser interesante mostrar ciertas cosas que ahora sería prácticamente imposible hacerlas, ¿no? Por ejemplo, hubo una muy buena entrevista con Ralph del Campo hijo, porque Ralph del Campo fue otro de los fundadores de la revista Estadio. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de las portadas que son poco probables hacer ahora, por ejemplo, dos luchadores en la portada de la revista Estadio. Había el doctor Juan Carlos Faiduti haciendo judo, está en la portada de arriba. Abajo, al lado está un jovencísimo Nicolás Lapenti, ¿Sí? cuando comenzaba con el básquetbol. Y luego le dije para escoger las portadas en que aparecían estos jugadores de acuerdo a su apodo. Por ejemplo, está con un chivo, Armando Echeverría, a quien le decían el chivo, y de verdad se parecían, ¿no? Sí, está Jair Goncalves, a quien le decían por su color de pelo, le decían gallo hervido. Bueno, apareció con un gallo en la portada. Y hubo mujeres lindísimas que aparecieron también en la portada de Estadio. Estaba Tanya Klein, estaba Ana María Piana Bruno, que era en ese tiempo reina de Guayaquil. Ahí está mi prima, que era Carmita Mancheno. Carmita Mancheno, era la reina del fútbol de Guayas en esa época. Y entonces yo lo que le contaba a Sebas es que era interesante decirle a la gente, contarle a la gente, para que los que no vivieron esa época como Clarita, que sepa que cuando nacía Estadio estaba en auge, por ejemplo, el tema de la Revolución Cubana, comenzaba este movimiento hippie, que sería una época que cambió mucho el mundo. Y en esa década, bueno, hay tantos eventos como el asesinato de John F. Kennedy, luego la de Martin Luther King, pues tantos eventos, y la música, desde luego, que nos apasiona a todos. Arrancaban los iracundos, la música de los mexicanos, como Enrique Guzmán, César Costa,
Angélica María. Antonio, te corto arrancaban. para decir algo que a mí me parece muy interesante en lo que está diciendo Antonio. Yo considero que un periodista deportivo no existe, existe el periodista. Y Antonio es un periodista, porque aquí la gente habla de fútbol y no habla de otros deportes. Y hay algunos periodistas que saben hablar de todos los deportes, pero hay muy pocos que saben de deportes y que saben de cultura, que saben de todo eso. Y Antonio es así, entonces es muy agradable trabajar con él porque él pone todo en contexto. Y no es ni fanático de algún... Bueno, por ahí ya escuché ¿Cómo? algunas cosas. Yo te puedo decir cuáles son sus dos equipos. Sí, pero ¿Todavía no, siguen no. siendo Arqui o El ya se Deportivo cambió de Quito equipo? siempre. Del Ya Deportivo ahora Quito. ya está muy por abajo, ¿no? Pero bueno. Pero en tal bueno. caso no es un periodista hincha, ¿ya? Él reconoce lo bueno de cada club, lo malo de cada club, dice las cosas como son, pero me gusta que alguien hable de deporte con un toque de cultura, que no solamente sea hablar de una pelota, o hablar de una raqueta, o hablar de un tenista. No, porque es que aburrido. te invito a que hagas un ejercicio cualquiera que tú seas. Abre una página, la que tú quieras. Ya. Ya, y di qué es lo que estás viendo. Di una fecha cualquiera, de una portada, la que a ti se te ocurra. 79. ¿Y qué? Pero lee la descripción, por favor, de esa Invitado portada. sorpresa, 79. Claro, en el año 79, en febrero del 79, llegó por primera vez a jugar a Ecuador Diego Maradona. Y fue con Argentinos Juniors a un partido amistoso con Liga de Quito y le pasaron 7-0 los capitalinos. Era época 79 cuando mira la foto, todavía no existían publicidad en las camisetas. Que Mira. arrancaron en julio de ese año con los primeros que tuvieron publicidad en Marca. camisetas. Y en el 79 que se escuchaba en el mundo, más o menos en esa época, Arqui. Bueno, en el 79 fue un año en que los iracundos estaban realmente en toda la boga. No se escuchaba todavía aquí, pero cada uno le llegaba de amigos y todo, ya estaban por lanzando a finales del 79 Fábula, aquella gran canción de los iracundos, que fue una de las autorías fantásticas de Eduardo Franco. Y aquí entre marzo y abril se escuchaba mucho la canción de Rod Stewart, Piensas que soy sexy. Esa se oía muchísimo acá. Era Entonces, la época de auge de la música disco. Ya había pasado un poco las dos películas, esta Fiebre de sábado por la noche y Grease, pero ya aquí se comenzaban a usar los botines estos de este material que es como de piel, que eran sí, podemos decir la marca, los famosos Tom McCann. Se utilizaban los pantalones de pana, sí, de claro, colores calurosos. celeste, grises. Y entonces estaban en boga también estas camisetas de... Batik. ¿Sí? ¿Esas? La gente decía las camisetas de marca. Que ya. Estaban, a mí me encantaba, yo llegué a tener una buena cantidad de las Jimmy Connors. Ajá. Jimmy Connors sacó su línea de ropa y esa era una camiseta fantástica. Eso era 79 más o menos acá, el año en que volvió la democracia, porque Jaime Roldós se posesionó el 10 de agosto. Que consta que fue al azar y que hay 160 Es que por eso te dije portadas. por eso te dije que abrieras cualquier Sí. página. ¿Y qué página abriste? Ajá. La página 23. Ahí está, la página 23, que no solo nos demuestra que el Arqui fue parte del generador del contenido de esta edición, sino que es exactamente lo que tú dices, ¿no? Una persona que guarda mucha información en su mente Esa foto y es todo lo lindísima. conecta. La foto que el arquitecto ahorita está diciendo es la de la página 18, un artículo que se llama Un mundo en constante cambio. Dice, llegan la TV a color y los cajeros automáticos en plena dictadura militar. En el fútbol se retira Spencer y la década está marcada por el dominio del fútbol capitalino. En esta foto está Alberto Spencer, que se retiró del fútbol profesional el 21 de junio de 1972, lo hizo en el último partido del Mundialito, y esto está escrito por el arquitecto Antonio Villa. ¿Qué nos cuenta de este artículo, Arqui? Esa foto marca la trayectoria de Alberto Spencer. Esa foto fue tomada el 15 de agosto del 65 en el Estadio Modelo, un poquito antes de que marque el gol. Y bueno, luego vino la lesión de Ansaldo. ¿Usted cómo sabe cuándo fue tomada esta foto? Porque yo recuerdo perfectamente el uniforme y fíjate el fondo. Bueno, el fondo no está tan claro porque fue hecho así a propósito, pero era el estadio totalmente lleno. Yo estaba en un lugar en esa tribuna y Alberto Spencer unos días antes me había dedicado una foto. Qué increíble, arquitecto. Con mi padre. No Una había firma, la cámara que te tomo la foto y no. ¿Y la tiene guardada? La tengo en casa, sí.
¿Ves? Y si Ecuador fuera un jugador de fútbol, para ti es él. Sí, perdón, Si Ecuador fuera un jugador de fútbol. Alberto Spencer, el mejor de todos. Sí. Pero futbolista, Sí, solo futbolista. estamos hablando de futbolista, luego hablamos de otros deportes. Precisamente aquí hay un tema y se llama el Cóndor de Oro y hay varios deportistas, ¿no?, levantando sus reconocimientos. Por ejemplo, este tema, ¿cómo lo hicieron? Este es de Miriam Sánchez. Bueno, Miriam ha sido redactora de Estadio durante muchos años. Igual toda la gente que ha redactado en Estadio sigue redactando, porque yo los llamo a cada rato para que me ayuden. Y hay mucha pasión y siempre dicen que sí. El Cóndor de Oro viene a ser casi más famoso que la revista en sí, porque era el trofeo que Revista Estadio daba al mejor periodista del año. Al principio se llamaba el Trofeo Malta y después se convirtió en el Cóndor de Oro. Entonces cada año se daba el Cóndor de oro, de plata y de bronce. El que más lo ganó fue Jefferson Pérez y también después fue Andrés Gómez. Pero Pérez sigue siendo el que más lo ganó. Lo que es importante en el Cóndor de Oro es que no siempre fueron futbolistas, ¿no? De hecho, Jefferson es marxista. Son pocos futbolistas. Son las 2 de la tarde con 28 minutos y eso quiere decir que nos vamos a tener que ir con algo de música. Yo quería que el Arqui fuera el que eligiera la canción de hoy, arquitecto. No por nada, Sebas, pero digo, viste toda la información musical que tiene. A ver si tienen Sun Blue de Neil Diamond. 2 de la tarde con 38 minutos y estamos en nuestro programa, en nuestra lupa de hoy, junto a Sebastián Beliers y Antonio Uvilla. Nuestro tema de hoy son los 60 años de Revista Estadio, pero más allá de eso hay muchas historias y anécdotas que ambos nos cuentan tanto del deporte como de sus vidas vinculadas a ciertos personajes, a ciertas historias y a sucesos. Yo revisaba entonces la revista y decía, pues nos faltan como 4 décadas todavía para avanzar, pero entre esas páginas hay muy pocas mujeres. Mi pregunta es, ¿ha habido muy pocas mujeres en la historia deportiva del Ecuador o me estoy equivocando? No ha habido pocas. Quizás no todas las que merecieron tener, porque fueron grandes épocas para el deporte de las damas. Pero, por ejemplo, la primera medalla panamericana la gana Jacinta Sandiford en 1951 en Buenos Aires. En salto largo. Y luego hubo la época en que Marcela Lizarzaburu, Mariuxi Febres Cordero, las hermanas Lorgia y Tamara Orejuela eran reinas de la natación en Sudamérica. Ahora las mujeres ponen fuerza de verdad. Claro, incluso... Sí, y textualmente, claro. Si podemos abrir el debate de quién es el mejor deportista de todos los tiempos, hasta ahora es Jefferson Pérez, creo que no hay cómo discutirlo, pero la persona que lo podría ganar es una mujer, porque en los últimos Juegos Olímpicos hubo 2 medallas de mujeres, son jóvenes, y creo que si en París una de las dos vuelve a ganar una medalla, ya podemos empezar a saber si no es una mujer que es la mejor de todos los tiempos. Y también, como decía Antonio, o sea, no hay que ver solamente los resultados, porque, por ejemplo, Neisida Gómez en ese momento es la deportista top, pero si ella existe es quizás por Alexandra Escobar, que estuvo en 5 Juegos Olímpicos, que nunca ganó una medalla, pero siempre estuvo ahí a punto de ganar. Y ella cada año con sus esfuerzos y todo hizo que una generación de jovencitas ahorita digan, bueno, lo podemos lograr, y de hecho lo están logrando. Sí. No tienen complejos, van con lápiz de labio, con las uñas pintadas, con sus atuendos, diciendo soy ecuatoriana y yo voy a ganar, y ganan, ¿no? Sí, entonces, increíble. Las cosas han cambiado mucho. Y hubo una gran generación también del básquet femenino, con lo que producía Esmeraldas, con Nubia Villasís, Mercedes Leverón, Melba Gijón, que además eran mujeres guapísimas, eran reinas. Melba Gijón fue, no recuerdo exactamente si fue estrella de mar o algo así de Esmeraldas, y era basquetbolista. Y en Guayaquil estaba el Adar Salván, la China Cruz. Era época de grandes deportistas, y Ecuador quedó campeón bolivariano en el 70 en Caracas, en una gran jornada del básquetbol femenino. Aquí en el año 70 hubo un campeonato sudamericano. No se imaginan, lleno completo todas las jornadas. Ecuador quedó segundo, pero bueno, las brasileras eran deslotadas realmente, pero ahí se dio una muestra de que el básquet femenino pegaba durísimo acá en la ciudad.
y con una anécdota extraordinaria. Estamos jugando Paraguay-Perú, partido que se va a tiempo extra, a tiempo suplementario, y lo gana Paraguay con 1 punto. Y todos se felicitaban y se ve en un momento solos en el centro de la cancha al entrenador de Paraguay, que era el señor, me parece que era Carlos Rojas, abrazado con su hija, con Ketty Rojas, que era jugadora de Perú. Ay, arquitecto, qué buena historia. Y el público entero aplaudiendo a padre e hija que se abrazaban llorando ambos, ¿no? Sí, qué buena son las cosas lindas del deporte. Lindo. Sí, el deporte tiene muchas cosas lindas, la verdad. Es que como dice Antonio también, lo que pasa es que siempre hubo mujeres en el deporte y siempre hubo hazañas, pero Ecuador es un país futbolizado y es un país machista. Entonces era primero el fútbol y las mujeres, como no había fútbol femenino, era complicado, pero ahora, por ejemplo, el fútbol femenino sí es presente, ¿no? La Superliga se terminó este fin de semana y hay historias muy lindas también, porque el club que ganó este año se llama Ñañas, es un club de la Sierra, y la capitana fundó el club. ¿Fernanda Vázquez? Sí. Ella fundó el club, jugó ayer, se retiró en su propio club ganando. Y obviamente estos son historias que van sumando y la gente va más al estadio, hay más respeto. Pero ahora la mujer no tiene ninguna limitación en ningún lado en el deporte. Y la clave de todo es que la gente vaya al estadio, ¿no? Y la gente sí está yendo. Pero fíjate que qué interesante que estemos hablando de esto, porque somos personas que manejamos medios de comunicación de una u otra manera, los contenidos de ellos, y pienso que sí es fundamental que los propios medios estemos conscientes de eso para dar el espacio que corresponde. Si no, ¿cómo la gente va a seguir al estadio? ¿O cómo va a conocer a los personajes? Pero hay un paso importante que antes no lo veíamos, o nadie se animó a darlo, que ahora vemos en la última década una muy buena incursión de damas, de mujeres en el periodismo deportivo. Siempre hubo en la comunicación en general, pero en el periodismo deportivo no muchas, y ahora muchísimas más en el fútbol. Vemos chicas comentaristas que hacen borde de campo, que hacen paneles de opinión, que ahora hay unas 2 que ya se están animando a narrar partidos de fútbol. Entonces eso también da una muestra de que la mujer tiene el espacio que debió haber tenido antes y que ahora felizmente lo está consiguiendo. Sí, creo que es un proceso. Aquí, por ejemplo, veo que hay una columna, creo, ¿no? Es una columna de la Pilu Meneses, y ella también es muy presente en sus redes sociales, hablando de deporte. Es que la idea era dar un espacio a todos los deportistas, y como vamos con el tiempo, Pilu termina porque es la más joven, entonces la puse en la última década, porque obviamente si yo ya no conocí 60 y 70, ella no conoció 80 y 90, entonces Claro. Y la puse al final. Pero me gusta también que ella es un muy buen ejemplo, porque es estudiada, inteligente, imparcial, y ella está en programas donde hay muchos hombres y no está ahí para decorar nada. No, y ella es muy preparada, Claro, ella permanentemente está estudiando bueno, no la conozco yo tan de cerca, pero digamos que sí trabaja en el mismo medio, y sé que le gusta como permanentemente estar sabiendo más, mejorando, conociendo, estudiando, y eso es vital, como también los hombres tienen que hacerlo al mismo tiempo. Avancemos con las décadas. ¿Qué pasa entonces en la década nos quedamos en la del 60-70 o avanzamos a la 80? 70-80. ¿Ya arrancamos en el 80? Ajá. Ok, entonces, ¿cuál es lo destacado de la década del 80 en esta revista y en el deporte ecuatoriano? Bueno, la década del 80 ya había asumido todos los cambios que se habían dado en el 70, que era la parte tecnológica, la incursión de la televisión a color. Ya en los años 80 era muy común las transmisiones de partidos y de eventos, lo que en esos momentos se decía en vivo y directo, ¿no? Y la música también cambió radicalmente, ya hubo otro tipo de influencia de los 80s, como se lo ha denominado la música. A la década, sí. Es la época en que personalmente y mi generación ya madurábamos, ya teníamos otro tipo de responsabilidades, muchos habíamos tenido la oportunidad de casarnos, de ser padres. Casi todos habíamos terminado la educación universitaria. Entonces era una década en que comenzó a darse una serie de cambios que quizás nunca supimos si llegamos a tener la preparación adecuada. Por ejemplo, en el aspecto
político, fueron cambios muy radicales en el país. Y esto de la inflación, inflación jamás habíamos oído ese término ni en la época de colegio y menos aún cuando nos estábamos formando en la universidad, pero comenzamos a entender un poco esto de la inflación y también ya se comenzaba lamentablemente a tener mucha trascendencia el tema de la corrupción generalizada que hubo en muchos ámbitos. No vamos a puntualizar ni a detallar, pero ya en esa época se comenzaba a ver una degradación de la vida política en el país. Sin embargo, hubo un gobierno que intentó frenar de lleno esta guerrilla, esta subversión que había en el país, porque se había terminado la época militar, pero había la pugna entre los gobiernos de derecha y la izquierda, quién ponía la mano primero, y entonces fue una década conflictiva y con una ciudad ya consolidada, ya Guayaquil precisamente no era el Guayaquil que muchos vimos desde chicos, ya había toda esta explosión demográfica y estos terrenos que uno se sube al cerro, el cerro de ustedes en el canal, y no alcanza a ver toda la ciudad. Eso antes no se daba. O sea, antes sí se veía la ciudad. Claro, es decir, lo que fue Guasmo, lo que son los Mapasingues, eso no existía, eso se da con la migración campo-ciudad. Cuando se viene la tecnología y todo, y hace mucho más atractivas las ciudades, se viene el campo a la ciudad, acá no hay respuestas, porque no había trabajo para todos, entonces esa gente no se regresa, se quedó aquí y es cuando se comienza a llenar la ciudad de lo que son mal llamadas invasiones, porque no son invasores, son asentamientos poblacionales no planificados y que además demandan luz, demandan calles, demandan relleno. Ahí se comienza esa década fue muy conflictiva y por todo eso, ¿no? Es muy interesante el contexto que nos pone local el arquitecto, para también ahí de repente nos ayudar el paso a qué pasaba entonces en el mundo deportivo, sabiendo que estaba pasando todo esto social, política y económicamente en el país, cómo surgían figuras como estas. Porque ya comenzaba la generación, hace poco lo comentábamos, los sponsors, las publicidades en las camisetas, ya pasó a ser mucho más comercial el tema del deporte. Ustedes le pusieron la década de Gómez. Claro, es que Andrés Gómez fue... Cierra la década con el mayor logro, ¿no? Lo de Andrés Gómez fue realmente extraordinario. Y cierra la década, bueno, ya en el año 90 ganando el Abierto de París, pero que fue una... Creo que es la primera vez que escuché la palabra Ecuador, ¿no? Yo estaba en Francia y todo el mundo decía, ¿quién es ese señor? Porque Andrés no era joven, tenía 30 años cuando ganó. Es joven, ¿no? Obviamente sabemos que para el deporte... Obviamente que es joven, pero él estaba jugando con un niño. Andrés Agassi tenía 10 años menos. Era todo rayado, tenía el pelo largo, arete. Y Andrés era más formal, era callado, no tenía un juego exuberante. Y él ganó al buen momento, porque estaba igual al final, había ganado todo y le faltaba ese gran premio, ¿no? Yo lo que siempre pienso de Andrés Gómez es que la historia es injusta con él, porque se cumplieron los 30 años de Roland Garros en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Y él merecía un homenaje, porque sí, no es cualquier cosa ganar un Grand Slam, ¿no? No, Cuando claro. uno ve lo que cuesta a Nadal, a Federer, a Djokovic y todo, pero para un ecuatoriano, ¿no? Que no la tenía nada fácil, que no tenía el plan de nutrición ni los entrenadores y todo, lo que ha logrado es fenomenal. Y en el 2020 Estadio sacó una edición especial en plena pandemia que desgraciadamente no fue muy vista porque en ese momento nadie ni quería tocar papel. Pero yo sí siento que la historia, obviamente nadie quiso esa pandemia, pero le debemos a Andrés Gómez. Porque él, obviamente antes hubo Pancho Segura, hubo muchos tenistas, pero hay un antes y un después de Andrés Gómez. Todos los tenistas, ahora que están en la Copa Davis, le deben a Andrés Gómez. E incluso jugaron con Andrés Gómez, porque Andrés Gómez jugó la Copa Davis hasta muy tarde, porque seguía jugando mucho mejor que los jovencitos, ¿no?
Entonces, sí, él hay que dimensionar quién es, la verdad. Estamos conversando con Sebastián Meliers y Antonio Villa sobre los 60 años de revista Estadio y salen muchas anécdotas, muchos datos, fechas. Justo nos mandaban mensajes nuestros oyentes. Por ejemplo, Esteban Cruz dice: Antonio, un cuarto lleno de revistas, el gráfico de Argentina. Emilio Enrique Martínez, pues es demasiado apasionado del deporte, bien reconocido como historiador, se lo merece. Yo también creo que es un historiador del deporte, por eso yo lo introduje así, porque mucha gente dice que usted es estadístico o estadista, pero la verdad es que es mucho más. Pablo Méndez dice: grande Antonio. Gonzalo desde Toronto nos dice: un abrazo fraterno, muchos buenos recuerdos de esta gran revista Estadio, el deporte es salud también. Priscila Carcache, saludos, sí, Antonio. Mi gran amiga, mi compañera de colegio. Escuchándolos en el auto. A Santos dice: qué buen reportaje, felicitaciones. Un gran músico nos está escuchando, Denis Mancero. Le gusta muchísimo y nos está escuchando. Mira, un saludo por él. Bueno. Bien, entonces pasemos de las décadas. Sigan entonces con la narrativa en los últimos minutos. Los 80 estuvieron marcados porque hubo 2 mundiales acá. El mundial de taekwondo y el mundial de natación. El mundial de natación fue extraordinario. Lo único malo es que no teníamos ya los nadadores de antes, pero el mundial fue espectacular, sí. Interesante, porque no se habla de esos otros deportes. Pasemos a la década del 90, que abre también con una columna, porque ustedes han invitado a algunos periodistas interesantes a que hagan columnas, ¿no? Mario Canesa, veo que está... Tuvo Roberto Bonafont. Roberto Bonafont, Diego Arcos. Diego Arcos está también. Pocho Harp también. Pocho Harp, que también está en esta radio, en las mañanas. ¿Y qué pasa en esta década que hablamos? ¿Qué pasaba ya de los 80 a los 90? Listo, el furor del tenis y después... Yo creo que el 90 también marcó el que Ecuador futbolísticamente comenzó a creer. Todavía no se concretaba nada, pero el hecho de que Barcelona fue finalista en esa década 2 veces de una Copa Libertadores, el hecho de que Ecuador tuvo buenas participaciones en Copa América y la mejor de la historia en el año 93 aquí en Guayaquil, la llegada de Maturana, como que eso fue ir cambiando un poco la mentalidad de creer que ya había la opción. A mí no me gusta decir así se puede, porque eso lo hicieron los mexicanos y acá lo repiten y lo quieren usar como que fuera. Pero es que se puede donde sea, aquí no nos pongamos nacionalistas, se puede en el espíritu. Como coro de todos lo usaban en México primero. Pero aquí históricamente se copian las barras, ¿no? Eso sí lo sabemos. Canciones, barras. La barra de los mejores equipos del país son exactas copias de lo que se hacía en el sur. Claro. Sí, siempre. Pero bueno, no nos enfoquemos en las copias, enfoquémonos en lo propio, lo que Ecuador logró en estas décadas. Bueno, en esa década hubo un nuevo estadio, el Capo, no había en Emelec la mejor oportunidad que esa para hacer su estadio moderno, de tener ya las suites. ¿En qué año fue esto? 91, con la administración de Nasib Neme, que él creó una empresa, Cluba se llamaba, para financiar y darle forma a este nuevo estadio. En los años 90 también, bueno, el 96, que es decretado el Día del Deporte Nacional, cuando todo el país se levantó celebrando a Jefferson Pérez como campeón olímpico, que muchos recién lo conocieron ahí, pero ya Estadio lo conocía y lo había... Había ganado algunos Cóndor de Oro ya. Ya había, era un tipo conocido. Fue también la generación yo creo que ya la gente ya tenía un poco más de madurez, aunque lamentablemente el copiar, como decías Clarita tanto, es lo que lleva al inicio de esta desgraciada costumbre de las barras bravas. Se comenzaba a copiar lo que se daba en el sur, entonces estos hinchas se llenaron de gente, delincuentes que se les acercaron para hacerle daño al deporte, a la gente, y ahí comenzó a dañarse un poco el ambiente que siempre fue. Imagínate que en los años 60 uno iba al estadio y a la entrada se podía encontrar con los sacerdotes que andaban con el hábito, con la sotana, y encontraba muchas mujeres, niños. Eso familias, ¿no? Dejó ya de... Y no había ese estúpido odio del de la camiseta verde, el odio al de la roja. Eso no había antes.
y la gente iba al estadio, siempre hubo insultos, siempre hubo grescas, por ahí un par de puñetes que se daban en las tribunas, pero ir con una arma, disparar, lanzar una bomba, no, eso no. No, eso pues no, eran otros tiempos. Era una sociedad más culta realmente. Sebas, ¿tú tienes algún equipo aquí? No. ¿No? Te No, cogí fuera de base porque te quedé. No, obviamente todo el mundo sabe cuáles son los equipos grandes acá, pero no tengo y en Francia tampoco. O sea, ¿Tampoco? ¿No? Entre París y Marsella, quizás más Marsella, porque ahora París gana todo, no hay suspenso. París a la cuarta fecha ya ganó el campeonato. No, acá no, pero obviamente me acuerdo, por ejemplo, cuando ganó Cuenca el campeonato, tengo mucho cariño por ese campeonato porque fuimos a Cuenca, los jugadores estaban en la calle, podíamos hablar con cada uno, tenemos que entrevistar de cada uno. Me acuerdo del Turco Asad, que era el director técnico, y lloraba y no paraba de llorar, y en la grabación no podíamos levantar la entrevista porque no paraba de llorar. No entendían. Y era, cada jugador tenía una historia, y Cuenca se transformó en un club. O sea, esa ciudad vibró, ¿no? Como el Olmedo después cuando ganó. O sea, yo le tengo muchos recuerdos a los clubes que ganaron una vez, ¿ya? Porque eso nadie lo va a olvidar nunca. Y siempre ganaron contra los grandes, contra Barcelona, contra Emelec, contra Liga. Entonces sí recuerdo mucho eso del Cuenca. Fue una edición muy linda porque cada página la vivíamos, ¿no? Y la mayor parte de esos jugadores se quedaron en Cuenca, tienen parrillada, tienen cosas, sí, porque se enamoraron no de una mujer solamente, sino de una ciudad. Y eso sí me gusta mucho, que muchas veces en el deporte, ¿verdad?, que se habla de esas barras y todo, pero el fútbol también tiene esto, ¿no? Que hay un sentido de pertenencia que también puede nacer, no todo es malo. Vamos a dejar las otras 2 o 3 décadas igual que nos quedan, porque nos quedan muy pocos minutos y son tantas cosas, pero se las vamos a dejar a los oyentes para que sean lectores, ¿no? Para que se puedan leer la edición. Brevemente, ¿cómo sucede esto que tengo en mis manos? ¿Cómo rápidamente, Sebas, desde el inicio hasta cuánto tiempo les tomó hacer esta edición? Yo creo que con Antonio lo hemos hablado años porque sabíamos que se venía un aniversario, pero creo que no, en el fondo pensábamos que nunca íbamos a llegar, porque tú sabes cómo es esto de los medios, ¿no? La pandemia nos dio una pauta muy dura de pensar que quizás después de la pandemia no íbamos a poder regresar al papel. Pero yo siento que pasó algo muy distinto. Yo creo que la gente lo que más quiere es revivir los sentimientos, las experiencias, y el papel es eso, ¿no? El papel es algo que tú guardas contigo, no es algo digital que se esfuma. Y si algo hay que decir, no es solamente que la gente la estalle, que la gente lea, que el papel debe sobrevivir. En el papel hay más reportaje, hay más entrevistas, hay más contenido. Todo no es digital. Lo digital es increíble, pero se complementa con el papel. No, y que nos lo diga el arquitecto que tiene, ¿cuántos? Que tiene 1.600 sí. números. Bueno, yo en casa debo tener entre revistas Estadio, Gráficos, 7 días, no sé, debo tener 4.000 revistas. Y libros y mis cuadernos de anotaciones. ¿Se sabe cuánta gente quisiera tener eso que usted tiene, Clarita, arquitecto? mira, el tema, lo que decía Sebas es tan importante, porque fueron pasando los años y la revista Estadio es la única que sobrevive en papel. La mayoría de las revistas en Sudamérica migraron a lo digital y otras simplemente desaparecieron. No sé si las de Francia, las de España mantengan edición en papel, pero acá en Sudamérica se terminaron. Ni un solo país tiene revista. Solamente Estadio mantiene edición en... Estaba el Gráfico, pero hace unos 6, 7 años. Hasta ¿Cerró? el 2018 el Gráfico, sí. Ahora lo hacen en digital nomás. Digital. Y mira, hay una gran frase que decía Arístides Castro, fue un gran periodista de acá, el querido viejo Arcas, decía: el deporte tiene corazón. Y yo creo que eso es lo que marcó estos 60 años. El estadio ha tenido corazón.
Con esa frase me quedo Sí, y ¿qué nos más vamos, decir? porque son las 3 en punto y es hora de irnos. Mario Carrión dice, excelente panel. C. Cruz dice, yo soy de los 60 y en mi barrio en el sur estábamos pendientes de quién venía del centro con la revista para discutir de fútbol. Qué Muy lindo. chévere, todos reunirse para hablar de la revista. Saludos Santuco, vecinos de Guayaquil y playas, dice Carla Sierra. Carlita, Ah, sí. ve. Carlos Quieto dice saludos escuchándolo. Yo les dije que mucha gente los iba a escuchar hoy hablando sobre esta revista y ya nos despedimos. Gracias por haber venido, gracias por aceptar mi invitación, porque para mí es un lujo Gracias, tenerlos a los dos en la cabina. Gracias por acordarse de nosotros. Sí, No, muchas gracias, pues, Clarita. ¿cómo? Gracias. Y además, la verdad es que hacer un medio que durante 60 años siga vivo, durante tanto tiempo de manera continua, con el esfuerzo de periodistas apasionados y muy instruidos, la verdad es que es de mostrar, de destacar, de recordar y de invitar a que la lean y que la compren. Es que hay mucho trabajo atrás. Hay mucho trabajo atrás, así que están todos invitados. Aquí yo la estoy mostrando, aquí la tengo en la portada, por si la ven en la percha, pues ahí se la van llevando. Estadio, 60 años celebrando hazañas y héroes del deporte. Gracias Sebas Meliers, Antonio Villa, gracias Arqui. Gracias, Clarita. Gracias. Siempre un Si gusto. quieren ver otra vez este programa, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, @lalupa.es. Nos vamos y mañana los espero aquí en nuestro programa de 2 a 3 de la tarde en Radio Centro. Se despide ustedes, Clara María Reyes. Chao, chao.